Hoy le vamos a hablar sobre el análisis y crítica de La noche estrellada de Vincent Van Gogh. El trabajo está hecho por Silvia Natalia y Carla Alejandra. Ficha técnica, título La noche estrellada, autor Vincent Van Gogh. Cronología 1889, estilo post-impresionismo, soporte óleo sobre lienzo, ubicación Museo de Arte Moderno de New York. Introducción, esta pintura fue creada mientras Van Gogh estaba en un asilo de San Pau. La obra es la vista que el pintor tenía desde su habitación mientras se encontraba pasando por una crisis nerviosa. Es la expresión de su emocionalidad mental. En cartas mandadas a su hermano Theo, Van Gogh le dijo de la noche estrellada: esta mañana he visto el campo antes de amanecer desde mi ventana, con nada más que la estrella de la mañana, la cual era muy grande. Van Gogh no pintó exactamente lo que veía, puesto que se encontraba pasando por una crisis nerviosa y en su habitación, en la ventana, habían unos barrotes gruesos. Así que en verdad la pintura sí está basada en lo que él podía percibir tras la ventana, pero en medio de su crisis nerviosa los pensamientos se mezclaron y en verdad también terminó pintando vivencias de él, ¿sí? Sentimientos que él que revivió y sentía en ese momento. En la pintura aparece una provincia, un pueblo, se decía que era San Remi, pero en verdad es una tal Holanda, la inspiración de él. En esta se encuentra una serie de simbologías. Una de estas es el árbol que aparece, el cipreses, asociado a los cementerios, a la muerte. Un comentario del pintor dio pie a que se afirmara esto: mirar a las estrellas siempre me pone a soñar, porque me pregunto, ¿no deberían los puntos brillantes del cielo ser tan accesibles como los puntos negros del mapa de Francia? Así como tomamos el tren para llegar a Tarascon, tomamos la muerte para llegar a una estrella. Pero esta dicha estrella del amanecer, en verdad, tiempo después, un historiador, Albert Boehm, quien comparó la pintura realizada el 9 de junio de 1889 con un mapa estelar de ese mismo día, encontró que en verdad la estrella al amanecer era Venus. La noche estrellada sobre el Ródano fue una pintura de Vincent Van Gogh donde capturó las luces nocturnas. Fue una de las primeras, por no decir la primera, en la que el artista se centraba tanto en la oscuridad. Esta obra viene siendo la preparación para la noche estrellada. Él no sabía esto, pues le decía a su hermano menor Theo que las únicas obras de él que valían la pena era el campo de trigo, la montaña, la huerta, los árboles de olivo con colinas azules, el retrato y la entrada a la cantera. Pero la sorpresa fue grande cuando la noche estrellada se hizo la más famosa y reconocida obra de este arte. Mientras vivió Van Gogh solo vendió 2 obras, y ninguna de ellas fue La noche estrellada. Una de ellas fue El viñedo rojo, comprado por una coleccionista de arte, Anna Bosch, y la otra fue vendida a un coleccionista británico, pero nunca se supo su identidad. Tras la muerte de Van Gogh, tuvo una cuñada que también fue su representante y era la esposa de su hermano menor Theo. Tras el fallecimiento de él y de su marido, ella manejó la publicidad de los cuadros promocionando el arte de Van Gogh hasta impulsar su ascenso a la fama. La noche estrellada se vendió por primera vez en 1900 al poeta francés Julien, quien se lo vendió al artista postimpresionista Emily Schuffnecker. 6 años después, Johanna lo recuperó para entregarlo a la Galería Oldenesen en Rotterdam. Ahora se encuentra en el MoMA de New York. La noche estrellada se presentó al público por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Manhattan en 1931. Esto fue posible gracias a una mujer llamada Lil P. Please, hija de un comerciante textil y coleccionista de arte moderno. Junto a Mary King Suri y Abby Aldrich, fundó el mencionado museo y en 1931 su hija Lil donó la mayoría de su colección de arte a la institución. Sin embargo, no fue hasta 1941 cuando decidió vender La noche estrellada. Análisis psicológico de la obra. El artista era un artista incomprendido durante toda su vida. El pintor padeció tantas dificultades como económicas y psicológicas que lo atormentaron hasta el final. Fue hasta después de su muerte
que llegó su reconocimiento. Así llegaron también los comentarios de la crítica afirmando que la manera en que el dolor lo hacía retorcerse y llorar por las noches es lo que lo hacía un verdadero genio del arte. Sus lienzos postimpresionistas y estilo tan único no solo revelaban la manera en la que él percibía el color y el movimiento, sino una latente ansiedad expulsando toda su angustia permanente en sus ojos. En sus autorretratos, esos indicios de locura resaltaban a un estado mayor. Sus cuadros más famosos, La noche estrellada, se consideran como la obra más compleja por su psicología, los elementos detrás de la visión que retrató. Esta obra apareció en su momento más difícil. Van Gogh se internó en un hospital psiquiátrico, pues también un asilo, posteriormente a la crisis nerviosa que lo llevó a cortarse su oreja izquierda. En verdad, ante esa crisis, se dice que él se mutiló la oreja tras un momento de locura y una discusión con Gauguin. La imagen que presenta es la vista que tenía de dicha institución hacia el exterior y fue reproducida más de 21 veces hasta que el autor encontró la visión perfecta. Lo poco que se conoce es por los registros que se llevan en las cartas que él enviaba a su hermano menor Teo. El artista aseguraba que había analizado la noche, una noche estrellada, y describe el trigo, el sol y lo que aparecía o él podía ver desde su ventana. La pintura emana belleza, al mismo tiempo violencia, lo ilógico de los colores o lo tan ajeno a la realidad de sus detalles hacen a Van Gogh un artista con dolor. De acuerdo a múltiples historias, él sufría de bipolaridad y su sensibilidad era mucho mayor. La vista surreal de la noche oscura, que en realidad brilla, ha sido interpretada como el deseo de un escape, el intento de hacer luminoso un elemento natural ominoso, como el final de un día. El trabajo ha sido principalmente señalado como un intento religioso. En este punto de su vida, el hombre ya había perdido completamente su fe y su fe en Dios. Historiadores como Meyer Schaff y Lawrence Schott afirman que es una obra devota a su fe, disfrazada de otro elemento ajeno. Por otra parte, Sven Lofgren indica que la pintura podría retratar el escape del alma de Van Gogh por medio del cosmos, afirmando que es una visión apocalíptica en la que el cuerpo se escapa y se integra con el resto, una nota violenta y desesperada que busca esperanza y sugiere el suicidio. Se afirma que el árbol ciprés que aparece es un símbolo de muerte, pero la mayoría concuerda que el artista no estaba demasiado interesado en integrar dichos elementos, sino en enfocarse en representar su pura percepción. Lo cierto es que todo lo que integró en la obra lo afectó en distintos niveles, llegándose a decir que pues la naturaleza y las formas del cielo lo preocupaban y pudieron haber causado su siguiente crisis. Esa crisis lo llevó también lo llevó a su suicidio. La noche estrellada no es la obra más reconocida de Van Gogh solo por la manera en que atrapa el ojo, sino porque con verla es posible conocer al artista y mirar cómo es posible externar pensamientos y valores por medio de la creación. No usó simbolismo, sino su visión propia, atormentada y obsesiva para regalar al mundo la vista que durante meses poseyó, una que analizó durante un largo tiempo hasta que la perfeccionó. Esa dedicación y detalle eran motivos por dolencias psicológicas muy graves que eventualmente lo llevan pues al suicidio, como ya había dicho. En los trazos está la angustia, desesperación y deseo de mirar luz donde no existe. Es hermoso pero trágico, la belleza es verdad. Escribió John Keats, Van Gogh era honesto, no ordenaba una visión para invitar a alguien a que le gustara una de sus obras, sino que plasmaba su perspectiva con la esperanza de crear emoción, probablemente en su tiempo y tierra. En ese momento no funcionó, pero al temor de la audiencia a enfrentar sus propios fantasmas, pero actualmente es necesario observarlo y analizarlo para entender lo hermoso de la vida y quizás por esto es que el ser humano lo mejor que puede hacer es arte, plasmar lo que siente. Mi compañera Silvia les va a dar los argumentos. En esta obra, Van Gogh se puede destacar que volvió a los temas nocturnos, ya que estaba representado en ocasiones anteriores. Durante su estancia en París y Arles, sin embargo, Van Gogh renuncia a la observación directa y no nos muestra la noche de una manera realista, sino una manera sentida, vivida por el pintor, en un momento de recaída de su enfermedad mental. Ambos elementos combinados en su obra transmiten una energía no desprovista de intranquilidad y acusada de tensión,
Como podemos observar en su último autorretrato realizado pues en septiembre en el año de 1886. Van Gogh parece querer mostrarnos un universo que no es estático, sino en el que distintas fuerzas parecen luchar entre sí. Frente al movimiento del cielo y la naturaleza contrasta la quietud y la serenidad que transmite el pueblo, como si Van Gogh quisiera mostrarnos la actitud del hombre, ajena del espectáculo de la naturaleza que se celebra ante sus ojos. La pintura es parte de una corta selección que creó en uno de los momentos más difíciles de su vida. Van Gogh se internó en un hospital psiquiátrico posterior a la crisis nerviosa que pues sentía por el motivo de cortar su oreja izquierda, que se explicó mi compañera anteriormente. La imagen que presenta es la vista que tenía dicha institución hacia el exterior y pues fue reproducida 21 veces, hasta que hizo pues la versión perfecta. La pintura emana belleza, pero al mismo tiempo una violencia y detalle insólito para cualquier artista de la época. Lo ilógico de los colores y lo ajeno a la realidad separan a Van Gogh del resto de sus contemporáneos y justamente es en lo que revela más de su pensamiento y dolor. La vista surreal de una noche oscura que en realidad brilla ha sido interpretada como el deseo de un escape, un intento de creador para hacer luminoso un elemento realmente ominoso como al final de un día. Por otra parte, Saint Laurent pues se nos indica que la podía retratar el escape del alma de Van Gogh. También la noche estrellada es posible conocerla del artista y mirar cómo es posible estimar los pensamientos dolorosos de la creación. En los trazos está la angustia, la desesperación y el deseo de lograr la luz humana. Es hermoso, pero trágico. Esta obra de Van Gogh es una de las más complejas de analizar. Muestra cómo Van Gogh, víctima de su incapacidad, pues, usa la pintura para mostrar más de la realidad palpable y cambiante, como había sido el motivo de los pintores de la misma realidad alterada por sus pasados. También para analizar esta obra se estudiaron los distintos. Además, al observar cada detalle de la obra fue agradable, pues no buscar cada detalle de la obra, ya que fue algo que fue un gusto interesado, lo que fue desinteresado y fue normas para llegar al fin. Tampoco pues encontré conceptos ni significados, solamente que la obra es muy bella. Asimismo, me conecté con lo metafísico porque me analizar la obra como más que una ciencia. Yo considero que el autor y el artista de esta obra es decir, un individuo que se de sus obras y su idea de plasmar pues, una historia sobre un lienzo como lo es esta figura de la noche en algo que es bellísimo a la vez. Que hace que se fuera pues algo más de lo que es. Más aún, Van Gogh pintaba cuadros para conseguir las cosas en el espectador. De este modo, Van Gogh claro que la obra está representada en el cielo y no en la tierra. Para concluir, Van Gogh era nuestra, crea belleza a partir de la verdad, no armaba una visión para indicar a alguien que le gusta una obra, sino que explamaba una perspectiva de crear emoción. Muchas gracias. Gracias.